Mi tema en este día: venciendo el desánimo y la depresión. ¿Alguno ha estado desanimado, deprimido en algún momento de la vida? Yo he estado muchas veces, así como mi hermano Pedro. Quizá usted es más santo que yo, más fuerte espiritualmente que yo. Y créanme que no son los momentos que me gusta, que no se disfrutan, en los cuales quizá usted se siente solo, donde puedes estar casado, tener a tu esposa al lado, dormir con ella, tener a tus hijos sanos, fuertes, pero aún así tienes desánimo y tristeza en tu corazón, que pueden venir por cualquier circunstancia. Y qué importante que lo aprendas a identificar, porque va a ser una constante en la vida de una persona. Amado hermano, no importa si usted está aquí en Venezuela, para los que estamos aquí, si estás en Estados Unidos, si tienes planes de ir a otro país, pensando que cuando salgas de este país y vayas a un mejor lugar, eso se te va a quitar. No se te va a quitar. No, voy a cambiarme de trabajo, voy a buscar otra cosa que hacer, para pensar y creer que eso se va a ir. No se va a ir. Pero sí tienes que aprender a luchar, porque eso va a estar contigo todos los días, tocando la puerta. Aquí en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en México, en Estados Unidos. Y hablo aquí porque hoy lo tengo a ustedes aquí, pero hay una iglesia por TikTok que está escuchando el mensaje en este día. Y entender que el desánimo va a ser algo que va a estar tocando la puerta de mi vida. Y no para que yo ande pegado con sustos. Ay, ahora qué hago, pastor, tengo miedo, estoy deprimido, no sé qué hacer, me siento solo, me siento abandonado, pasando por un divorcio, por una separación, por una enfermedad, por una deuda, por un problema con mis hijos. Y quizás no empezó todo así, quizás todo comenzó por una noticia, una palabra, una mala actitud. Y quizá a veces se nos vengan preguntas a nosotros como: ¿cómo yo puedo ver que Dios bendice a esta persona y a mí no? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Por qué Dios bendice a este hermano? ¿Por qué Dios bendice a esta persona y a mí no me bendice? Si creemos en el mismo Dios, si vamos a la misma congregación, si escuchamos la misma palabra, si tenemos la misma fe en Jesús. Y pueden ver situaciones que quizás no entiendas, y son esos momentos en la vida donde nada tiene sentido. ¿Ha llegado a esos momentos en su vida donde usted cree que nada tiene sentido? Donde todo lo que estoy haciendo, amado hermano, a mí me pasa, y no una vez, me pasa varias veces en el año. ¿Realmente lo que estoy haciendo tiene sentido? Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a empezar aquí con un hombre de Dios, uno de los profetas que tanto fue para Dios que Dios no le permitió conocer la muerte. Y este es Elías, el gran hombre de Dios del momento. El hombre que cuando hablaba y decía: aquí no va a llover, no llovía. El hombre que resucitó muertos, que partió el agua en dos, el mar, el río, que hizo que se multiplicara el aceite. Espectaculares los milagros que hizo Elías. Dice en el verso 17, en el capítulo 17, verso 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mire, no caminaba solo, Dios estaba con él. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán.
Y dice el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios le dice a Abraham: ve y dile al rey que no va a llover. Le da una palabra que le expliqué el viernes, no me acuerdo si fue el anterior, el pasado, el martes, de la oración ferviente. ¿Se acuerda? Cuando usted declara en la convicción de la palabra de Dios, no en lo que usted piensa o lo que dicen las noticias. Cuando usted aprende a declarar con fe que Dios va a hacer algo, a eso Dios le llama oración ferviente. Cuando un hombre se levanta en la familia y comienza a bendecir. Cuando una mujer comienza y ve la nevera vacía, la despensa, y declara: aquí va a haber alimento, aquí va a haber comida, en mi casa no va a faltar necesidad. Eso a Dios le llama una oración ferviente. Cuando usted declara lo que la palabra de Dios dice. Una cosa es la oración que hacemos para que cosas pasen en una vida, pero una cosa es la oración ferviente, que es la que declara lo que la palabra de Dios dice, a favor suyo y a favor mío. Cuando tú declaras sanidad sobre tu cuerpo, cuando declaras provisión en tu casa, cuando declaras restauración en ese matrimonio, cuando tú declaras salvación en tu familia. Hoy quizás no es una realidad en tu vida, pero en tu mundo, en tu vida, en tu espíritu, tú puedes ver a tus hijos salvos, puedes ver tu matrimonio restaurado, puedes ver a tu familia cambiando, puedes ver la economía creciendo, aunque hoy no tengas para comer, aunque tengas una enfermedad en tu cuerpo, aunque estés pasando por momentos difíciles. Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, amado hermano, Elías viene y dice, Dios le dice: salte de aquí y vete para allí, porque aquí no te voy a bendecir, te voy a bendecir es allí. Recuerde que Dios le dice: Abraham, sal, vete a aquella cueva, allí te voy a dar de comer. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos que Dios nos bendiga aquí, pero Dios no me va a bendecir aquí, Dios me bendice allí. Y no queremos quedar en el aquí. No, Señor, bendíceme aquí. Dios dice: no, te bendigo allí, a donde yo te estoy llamando, que vayas. Ahora, cada uno debe saber cuál es su allí, porque Dios no te bendice en el aquí, Él te bendice en el allí. Es allí el lugar de tu provisión, es allí el lugar de tu resguardo, es allí el lugar de tu protección. Es allí donde Dios te va a cuidar, donde Dios te va a sanar, no donde usted quiere. Muchas veces nosotros nos cuesta oír a Dios porque queremos que Dios sea todo aquí. Y ese aquí puede ser un lugar físico, pero también puede ser un lugar emocional y puede ser un lugar espiritual. Y usted debe aprender a oír a Dios en su vida, porque, amado hermano, conocer el allí de cada uno de nosotros es responsabilidad de nosotros. No me pregunto a mí: pastor, ¿cuál es mi allí? No lo sé. Pregúntele a Dios cuál es su allí. Si donde usted está es el lugar donde realmente Dios lo quiere tener. Porque Dios no bendice donde usted y yo queremos estar. Él nos bendice en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Voy a volver a repetir eso, porque cuesta entender. Dios no me va a bendecir en el lugar donde yo quiero estar. Él me va a bendecir en el lugar donde Él me dice que yo esté. Por eso una relación con Dios es tan importante, porque es lo que me garantiza a mí saber que voy a caminar con su protección, que voy a caminar con su provisión, que Dios, aunque esté pasando, porque el pueblo había entrado en una hambruna, se estaban secando los ríos, no había economía, no había provisión, había malas noticias, todo pintaba error, y saber que él mismo había dicho que no iba a llover, porque Dios le había hablado. Y comenzó, dice que el arroyo se secó. Primera vez lo manda a un lugar. Cuando el arroyo se seca, porque no había llovido. Estamos allí en Primera de Reyes capítulo 17. Estamos en el verso, póngame el 8. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo este mensaje. Mire que este hombre no se movía por sus emociones, no se movía por sus sentimientos, no se veía por lo que veía afuera, en lo que todo el mundo decía. Dios le dice, verso 9, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios?
¿Dónde estamos? Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece. ¿Dónde? Dígalo conmigo, allí. Un segundo, allí. ¿Para qué Dios lo quería allí? Dios se lo dice: a una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Pero usted quiere quedarse en el aquí. Y Dios no quiere un aquí, Dios quiere un allí en tu vida. ¿Cuál es el allí en tu corazón hoy, tú que escuchas esta palabra? Porque debes buscarlo, porque puedes estar quejándote con Dios. Puedes estar diciendo: Señor, pero ¿por qué se secó el negocio? ¿Por qué me fue mal en esto? ¿Por qué me fue mal en lo otro? Yo no veo a Elías peleando con Dios: Señor, usted me estaba mandando carne con los cuervos y comida. Yo con eso estaba más que contento. El arroyo se secó, no había agua. Y Dios comienza a dirigirlo en el camino, comienza a instruirlo. Mira, habían dos cosas que hacen que la fe de Dios, que los milagros de Dios pasen. Uno, la fe de Elías para obedecer a Dios. Y cuando usted combina la fe que hay en su corazón con la palabra de Dios, los milagros suceden. Esa fe lo hacía moverse hacia donde Dios le decía. Se metía en una cueva, ahí Dios lo alimentaba. Le enviaba cuervos que le dieran carne y pan. Y aquí lo llama a ir a donde una viuda. Mire las cosas que Dios usa para bendecir a un hijo de Dios. No son las cosas como usted espera. Muchas veces no van a ser sus maneras ni sus formas. Y yo sé que esto habla, el tema le puse venciendo la ansiedad y la depresión y el desánimo, todo lo que quizá hoy a su vida le habla. Pero le estoy hablando de un hombre que en su obediencia a Dios venía como en una subida, todo lo estaba pegando. Decía: no iba a llover, no llovía. Se metía en la cueva, Dios lo alimentaba. Dios le dice: ve a donde una viuda, ahí te voy a alimentar. Y usted sabe la historia. Se queda allí un tiempo y esa mujer le dio de comer durante toda esa temporada. Siempre hay un allí lugar, siempre hay un allí, amado hermano, donde Dios nos provee. Siempre lo va a haber. Y debemos buscar nuestro allí. Dígale que está a su lado: busca tu allí. Dígaselo otra vez: busca tu allí. Pero dígaselo con convicción: busca tu allí, hermano. Porque es allí donde Dios te va a bendecir. ¿Cuánta gente? Yo no tengo problema en que se va del país. El que tiene, Dios le habló, bueno, haga. Y con su Dios le habló, yo sé que los días y los frutos hablarán por sí mismos. Pero ¿cuánta gente se fue del país porque un hermano quiso, porque alguien le dijo, por el uno, por el otro? Y no se fueron por convicciones propias en su vida y propósito. Y hoy están pasando más necesidad de lo que pasaban aquí. Jovencitas que se fueron del país y hoy, para poder sobrevivir, se están prostituyendo en otros países. Jovencitos que se fueron, que quizás aquí nunca cometieron delitos, están delinquiendo en otros países. Hoy es una realidad. Pero eso es para darnos cuenta cuando decidimos hacer cosas sin oír la voz de Dios. Qué delicado es esto. Es importante poder oír la voz de Dios para el que sea. No, pastor, usted es el que ora. No, esto no es solamente para el pastor, es para cualquiera. Es importante porque Dios le va a hablar, amado hermano. No importa si usted ora mucho o ora poco, pero que esfuerces en hacerlo. Porque qué importante es que a través de la palabra Dios trae corrección a tu vida. Dios, a través de la palabra, Él nos corrige. Usted está aquí hoy y esta es la forma en la que Dios usa corrección con usted. Y quizás cuando no vienes a la iglesia, cuando no oras la palabra, cuando no buscas a Dios, Dios trae otro tipo de corrección que más adelante se la voy a mencionar. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando lees tu Biblia, cuando oras en la mañana, esos son los mecanismos que Dios usa para poder formar tu corazón, para poder formar tu carácter. Vamos al verso siguiente, Primera de Reyes, capítulo 18. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Mire, habían pasado 3 años, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra.
Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Verso 30. Y todo el pueblo se le acercó. Y quiero hablarle de este momento, porque Elías va al rey Acab, le da la palabra. Resulta y acontece que el pueblo no solamente había estado pasando por necesidades físicas, hablando de comer, sino necesidades espirituales. Se habían alejado de la voz de Dios, se habían alejado de la palabra de Dios, y habían rendido durante todo ese tiempo culto a Baal, el dios a que adoraba Jezabel, la esposa del rey Acab. Era una mujer que tenía influenciado toda la nación, y principalmente a su esposo, y había desviado la atención del pueblo de Dios hacia Baal. Y oraban a Dios para que Dios lloviera. Y resulta y acontece, porque escúchame algo, Dios le dice, va a empezar a llover. Escuche bien, porque para que usted vea cómo funcionó esto aquí. En ese tiempo iba a llover. Dios iba a hacer llover. Pero le dice: ve y dile al rey que yo lo voy a hacer, para que no piensen, porque resulta que los Baales estaban orando para que descendiera la lluvia. Y no vaya a ser que cuando oren y llueva piense que el Dios Baal le respondió la oración. Y por eso Dios le dice: ve y dile al rey que yo voy a hacer llover. ¿Sabe qué estaba empezando a hacer Dios? Neutralizando a Baal, lo estaba anulando. Por eso le dice: ve y dile al rey que yo voy a hacer que llueva. Porque estaban orando. Mi hermano, los brujos oran, el santero ora, el hechicero, el satanista oran, derraman sangre. Y usted no puede ir con 2 minutos de oración y no, ya estoy cansado, no tengo pesado, el diablo me tiene atado, pastor, no puedo orar con libertad. Tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Yo sé que esta parte es la que quizás, porque para usted romper sus ataduras, para usted romper cosas que el enemigo quiere hacer en su vida, muchas veces con la rodilla al piso es la única manera de poder neutralizar a Satanás. Porque él no va a dejar de molestarte. Te deja por un tiempo y vuelve después otra vez. Es su trabajo, hermano. Es también es parte del entrenador que muchas veces viene a tu vida para darte carácter y formarte. Pero muchas veces nosotros debemos entender que Dios nos llama a buscar su presencia. Amado hermano, y para que esto no trayera confusión al pueblo, por eso Elías se le manifiesta al rey. Va a empezar a llover. Porque esta gente rendía culto a Baal, adoraban a otro Dios. Por eso quien va a cambiar este país no va a ser un hombre, va a ser Jesús. Quien va a cambiar su vida no va a ser un empresario, no va a ser el banco, va a ser Dios. Quien va a restaurar su matrimonio no va a ser un consejo de alguien, va a ser la misma presencia de Dios en usted. Por eso Dios necesita traerlo hoy a este lugar y decirle que quien va a cambiar su vida es Él. Pero usted tiene que ser obediente como hacía Elías. ¿Cuánta gente le dice a un hombre, a una mujer en la iglesia: haga esto, a lo otro? Y usted, eso fue para el vecino, pastor. ¿Cuánta gente viene a la iglesia como me pasaba a mí? Yo escuchaba la palabra y lástima que no está aquí mi mamá. Uy, lástima que no está aquí mi papá. Esta palabra es para ellos. Hasta que un día entendí que no era para ellos, era para mí. A veces estamos aquí en la iglesia y estamos con esta palabra: uy, lástima que no vino el hermanito o la hermanita. No, es para usted, amado y bello hermano. Es para usted esta palabra, para que usted que él corra con ella y obre conforme a lo que Dios le enseña. Entonces Dios da esta palabra, usted sabe la historia de lo que viene después. Pero antes de eso, escuche bien esto. Se levanta un reto. Mire que a veces a Dios le gusta que usted lo ponga a prueba. Y le dicen, no, la palabra no lo dice, pero yo asumo, dice: no, aquí quien va a hacer que llueva va
Baal le dice a esta bruja, y Elías le propone: hagamos algo. Reúne a todos tus profetas, tus 450 profetas, y vamos al monte Carmelo, y quien haga descender fuego del cielo, ese será el Dios de Israel. Ahí se lo dice, antes de que llueva. Porque Dios, antes de hacer un milagro en tu vida, necesita quitar todo lo que te distrae, todo lo que está disfrazado de Dios, que no es Dios. Porque aún mismo la palabra enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz y te hace vivir una doble vida. Te hace vivir divagando en el camino, pensando que estás agradando a Dios y estás muy lejos de Él. Un día mi pastor Mario me decía: hijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Lleva todo a la presencia de Dios. Oportunidades financieras, amistades, todo lo que quieras hacer, porque Él va a ser tu mejor filtro en la vida. Me decía una mujer en estos días: pastor, ¿cómo hago yo para saber si este hombre es el hombre correcto o no? Yo le digo: quizá hoy no lo sabes, pero debes tener filtros en tu corazón, códigos que te hagan saber qué hombre puede estar muy alineado a lo que es la voluntad de Dios para ti. Y le decía yo a ella: si tú conoces que Dios primeramente quisieras un hombre que busque la presencia de Dios, sí, entonces ya por ahí. Pero no solamente es porque sea cristiano, ya es el hombre ideal. Yo la llevaba más allá. Mira cómo trata a su mamá, mira cómo es en el trabajo, mira cómo te trata a ti, mira cómo honra a su familia. Porque como trata a tu mamá, te va a tratar a ti cuando te cases con él. Porque si es un hombre que le falta el respeto a su propia madre, que le falta el respeto a su propia familia, que es irresponsable, lo va a hacer contigo también. ¿Quieres un hombre así? No, pastor, que Dios me libre. Bueno, entonces aprende a tomar decisiones sabias. Porque hay cosas que no necesitas orar para tomar decisiones sabias. ¿Se acuerdan de cepillarse los dientes? Usted no ora para cepillarse los dientes. Ya sabe que dentro de usted hay un valor de limpieza que ha sido inculcado desde niño, y que por usted estar aseado, se baña, se enjabona y va y hace todo lo que hace para estar limpio. Igual pasa. A veces caemos en ese esoterismo evangélico. No voy a orar por esto, voy a orar por lo otro. No, ya deberías tener en ti: voy a orar por este trabajo, no importa si tengo que estafar al vecino, si tengo que robar al otro, y esto para ver si Dios me bendice. ¿Usted cree que Dios bendice algo así? Su genética espiritual, ¿usted cree que Dios bendice un trabajo donde usted tiene que estar engañando a la gente, extorsionando al uno, diciéndole mentiras al otro? Pero me va bien, pastor. Te podrá ir bien, pero está desangrando tu alma y tu espíritu. Fuerte el mensaje. Pero hay que vencer la depresión, porque la depresión y la ansiedad se disfrazan muchas veces. Y entonces este reto comienza, y Dios lo llama al monte Carmelo. Elías le dice: vamos al monte Carmelo donde Dios. Mire, le estoy contando todo esto porque es toda la subida de Elías, todo el éxito. Hizo que no lloviera, Dios lo alimentó en la cueva, lo llevó donde la viuda y le da una palabra de ir ahora a una montaña llamada Carmelo. El monte Carmelo era el lugar donde Elías peleaba sus batallas espirituales. Era un lugar donde la presencia de Dios estaba. Y va, y ustedes saben, y le voy a leer. Dice en ese capítulo: los Baales, los profetas, agarraron, y la intención era levantar leña, colocar la carne, y él quisiera descender fuego del cielo y consumiese la carne. Ese era el Dios. Y estuvo el pueblo, y Elías le dijo: bueno, como ustedes son más, empiecen primero. Hay tanto. Jesús está escondido en toda la Biblia, amado hermano. Cuando ya pasó después del mediodía, aproximadamente ya como las 2, 3 y pasada de la tarde, los Baales era una cultura que se daban latigazo entre ellos, hasta botar sangre, gritaban, todo, hacían una especie de escándalo. ¿Y sabe qué le decía? Elías, es que Elías era un Padre Santo. Cuando esté en el cielo me siento a hablar con él mucho en ese momento. Dijo: grita más fuerte, que su Dios está dormido, para ver si los escucha. Léalo, está en su Biblia.
A nada, agarrar, mira, entonces comenzaron a cortarse los brazos, a cortarse el cuerpo para ver si ese sacrificio hacía que respondiera el fuego. Y no pasó nada, iglesia. Y Elías, bueno, ya ustedes gritaron mucho bochinche, mucho show. Ahora me toca a mí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, verso 30: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel serás tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña. La leña hace referencia a la cruz. La historia habla que en el mismo momento, a la misma hora en que Elías estaba preparando la cruz, el altar para hacer el sacrificio, era la misma hora a la que Cristo murió. 3:30 después de las 3 de la tarde. Así que no es algo aislado. Elías estaba marcando lo que años después Dios iba a hacer con todos nosotros. Porque siempre, para que Dios detenga un juicio, tiene que haber un sacrificio. Y había un juicio de Dios sobre todo el pueblo a causa, pues, amado hermano, porque no solamente eran los 450 profetas, era todo el pueblo merecía el juicio de Dios. Ese sacrificio, eso que hace allí, mire, le sigo hablando. Dice: preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Qué hizo? El sacrificio. Y si usted conoce la revelación de la sangre, sabe que para que haya perdón de pecados tiene que haber un sacrificio. Y en ese momento Elías hizo el sacrificio, sacrificó al animal y roció la sangre sobre todo el altar. Y recuerde algo: Dios responde el Dios al que usted y yo clamamos responde a la sangre. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron a la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová, ese es el Dios. Jehová 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 es el Dios de Venezuela. Jehová es el Dios de tu familia. Jehová es el Dios de tus hijos. Jehová es el Dios de tu economía. Él es el Dios de tu salud. Él es el Dios de toda tu familia. Él es el Dios de todos nosotros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús, por favor. Él es el Dios. Tu familia va a decir: el Dios que ama a mi tío, porque la gente va a decir el Dios al que tú representas. Amado hermano, sea usted la Biblia que la gente no lea afuera en la calle. Sea usted el cristiano que la gente mire, yo me he visto gente que me dice cuando me escucha: ¿usted es cristiano? Yo le dije: sí, porque usted es extraño. Yo le dije: ¿por qué? Porque no me ve con una Biblia debajo del brazo y diciendo aleluya, gloria a Dios, y un pocotón de bobadas allí, disfrazadas. Seamos la Biblia de la gente afuera que no la lee, amado hermano.
Que la gente sienta el amor de Dios cuando usted le dé un abrazo. Que sienta el amor de Dios cuando usted le dice un Dios te bendiga. Debemos convertirnos hoy en este tiempo en la iglesia que Cristo vino a establecer en la tierra. Elías tenía eso. Mire cómo en un tiempo de ley usted ve la gracia de Dios actuando. Consumió, el fuego de Dios consumió el sacrificio. No a la gente, consumió el sacrificio. Y después de semejante manifestación de Dios, ahí quién se iba a traer a creer en Baal otra vez. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escampe ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desgolló. En ese día desgolló 400 y pico profetas de Baal. Él mismo. Mira, hay sangre en la palabra bastante. Qué victoria. Mira el hándicap con el que venía. Venía de 4 honrones, 4 oportunidades y 4 honrones. ¿Quién no se hace conocido? El éxito te hará ser conocido, pero el éxito también levantará enemigos nuevos, oposiciones nuevas. Y si hoy te quejas con lo poquito que te ataca, el pastor, es que me ve feo el vecino, es que me atacan por las redes, es que me dice esto el amigo, es que el compañero del trabajo me está tratando mal, ya vamos allá. Porque después de esto, Elías se va al monte con su criado, porque le quedaba una cosa más por hacer. Ya había sabido, ya había confirmado quién era el Dios de Israel. ¿Para qué? Para hacer después lo que dice ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso más adelante, el 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y se va al monte a orar. Se va al monte a buscar la presencia de Dios. Se va al monte a hacer una última cosa que Dios le había dicho que iba a hacer. Hasta ahí Elías tenía el plan de Dios. Hasta ese punto. Hace llover, usted y yo sabemos la historia. Y va y se presenta delante del rey. Dice el verso 46: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y vamos al capítulo 19, dice el verso 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. No era un profeta, no era un guerrero, era un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías, mire cómo un mensaje lo desconectó completamente de la presencia de Dios. Lo conectó de ese hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amado hermano, el diablo siempre va a tratar de hablar mensajes que te desconecten de la presencia de Dios. Y puede venir cualquier cosa en ese momento. Un diagnóstico médico hablando de un cáncer. Un diagnóstico médico hablando de un problema en tu salud. Un hijo cayendo en las drogas. Un esposo que le escriba a otra mujer que no eres tú. Un país que trae que amenazas de guerra, que va a haber sangre y muerte. El diablo siempre, cuando sabe que ya no le queda más, lanza amenazas. Porque aquí, si usted ve, amado hermano, por eso lo llevo desde antes, Jezabel no tenía a nadie. Ya todos los profetas habían muerto.
No tenía más nadie. Le quedaba un mensajero allí. Y así el diablo. El diablo, cuando sabe que está derrotado, te envía los últimos mensajes. Los mensajes más peligrosos. Porque él sabe que está derrotado. Él sabe que ya no tiene tiempo ni oportunidad en ti. Que todo lo que pudo haber hecho los años anteriores, desde hoy en adelante, tu vida ya no va a ser como la que era antes. Elías venía de victoria en victoria. Y así quizás fue con muchos de nosotros. Venía de una victoria el año 2018 bien, el 2019 bien, el 2020 cae la pandemia. Y fue un año que quizás devastó la vida de muchos. Muchos perdieron negocios, muchos perdieron familias, hijos, padres, hermanos, amigos. Un mensaje para desestabilizar no solamente tu vida, hablando de la salud, porque le dio un ataque le envió una amenaza a su cuerpo. Le dijo: vas a morir, te voy a quitar la cabeza, le dijo esta bruja. Y aquí está, porque la palabra de Dios comienza a enseñar diciendo, dice que en el verso 3, ¿tiene el verso 3 ahí de Reyes 19? Ponga el verso 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Dice la traducción original de este mensaje, dice que Elías, viendo el peligro, Elías comenzó a ver lo que le decía el mundo natural y mire que en este momento no prestó primero atención a lo que Dios le dijo y tomó una decisión en su propia sabiduría. Por eso lo llevo desde Elías por primera vez cuando aparece en la palabra, porque era un hombre que era guiado por Dios. Cuando viene la ansiedad, cuando viene la depresión, cuando viene la tristeza y el desánimo, cuando yo desconecto mi realidad espiritual y física de lo que la palabra de Dios dice. Venías orando, Dios te estaba bendiciendo, Dios estaba orando contigo, pero de repente vino una voz a querer distraerte, vino una voz a querer desenfocarte, vino un problema a querer entretenerte y perdiste tu enfoque hacia Dios. Ese fue el día que dijiste: bueno, voy a hacer esto y que Dios esté conmigo. Comenzaste a decir frases. No, hay cosas que aquí sí hay momentos en los que hay que buscar a Dios. Cuando quieres emprender algo que sabes que puede marcar un hito importante en tu vida, mi hermano, cepillarse los dientes no le va a cambiar la vida a usted. A lo mucho, si no lo hace, le tumba los dientes, pero no se va a morir por eso. Pero una decisión, como salir de un país, como emprender un negocio, como establecer amistades con personas que, si no sabemos buscar a Dios en esos puntos, una relación con una persona, porque después puede estar pasando por problemas y situaciones en las cuales debes enfrentar. Y allí donde viene la depresión, la ansiedad y la tristeza. Viene la depresión y la ansiedad porque antes quizás compartía más con tu familia, pero ahora, a causa de que persigues otros objetivos quizás más personales, descuidas a tus hijos, descuidas a tu familia, descuidas a tu pareja. ¿Cuántos hombres se fueron del país dejando a sus esposas y a sus hijos? Mire, eso me llueve mujeres así todos los días. Hasta ahora oré por mí. Mi esposo tiene días, semanas que no me responde. Cuando le responde es para decirle que se acabó el jueguito. Y cuando se fueron, Dios me habló: pastor, Dios nos va a bendecir, yo lo puedo sentir. Eso, mire, siento como tiemblo. Amado hermano, no camine por emociones ni por sentimientos, camine bajo convicciones espirituales. Cuando alguien me dice: me voy del país, y está casado y su esposa, no, pero bueno, si se va a ir, llévese a su esposa. No, pero va a ser más difícil. Yo prefiero que sea más difícil ahorita al comienzo, porque va a tener que llevarse a su esposa, pero después va a ver los frutos, a que el día de mañana lo pierdas todo por una decisión imprudente y acelerada. Oh, que me invitó el cuñado, me invitó el hermano, el amigo, hagamos esto, lo otro. Después de eso puede estar pasando factura hoy a tu relación, a tu matrimonio. ¿Cuántas mujeres no le reclaman a su esposo? No dinero, porque lo tienen, tiempo de calidad.
que quizás un lujo más en el final del año no paga el precio de una soledad de todo el año, de un padre ausente, de una madre ausente, de un hijo que se levanta sin su mamá. ¿Cuántos padres hay fuera de un país hoy en día dejando a sus hijos en otro país y hijos sufriendo, solos, sin cobertura, sin dirección, sin sentido, sin conocer la presencia de Dios? Porque es allí donde Satanás actúa sigilosamente, te desvincula primero de Dios y después de tu familia, para hacerte levantar deseos egoístas, personales, y descuidar a tus hijos que tanto nos necesitan. Hoy vemos cómo Satanás ataca a los niños. Antes le era más difícil. ¿Sabe por qué? Porque un padre estaba presente. Le era muy difícil caer la inmoralidad y caer todo lo que usted ve hoy, porque un padre estaba presente. Pero el mundo se volvió populista, el mundo se volvió puro Instagram, puro fama, puro viaje, puro carro, puras cosas. Amado hermano, no tengo nada en contra de lo material. Yo persigo cosas materiales, pero no sin sacrificar a mi familia, porque cada cosa en su lugar. Y con esto no hago un voto de pobreza. Bueno, pastor, vivo limpio toda la vida. No, pero el Dios en cuya presencia usted y yo vivimos, Él va a saber bendecirnos, va a saber darte todo lo que necesitas, va a saber cuidarte en todos los caminos, te va a saber proveer. Quizás sea el camino más lento y más largo, pero es el más seguro. Amado hermano, que cuando usted llegue a la longevidad de su vida pueda ver a sus hijos casados, sus nietos casados, todas sus generaciones diciendo: ahí está mi abuelo, quien pagó el precio, me enseñó el amor, el respeto, me dedicó tiempo, cuando más lo necesité me ayudó. Papá, mamá siempre estuvo conmigo. Hay un valor en la familia. Por eso los cristianos debemos defender los valores y principios del reino de Dios en la familia. No te puede dejar quitar tu principio. Podrás ser un candidato político muy bonito y decir cualquier barbaridad, pero si sus valores y principios no van con lo que Dios y con lo que yo he sido levantado, conmigo no camina. No podemos, iglesia, andar con gente que atente contra los principios y valores bajo los cuales Dios nos creó. Y a buen entendedor, pocas palabras. Deje la emocionalidad, por favor. Deje de ser tan visceral. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Dónde está mi iglesia? La iglesia con poder, la iglesia que tiene el poder de Cristo en el corazón, la iglesia que tiene el poder de levantar la presencia de Dios en una nación, en un hogar. Porque el cambio de su familia no va a depender de un político, depende de usted y de la presencia de Dios que usted traiga a su casa. Porque un político no le va a enseñar a sus hijos al valor del respeto, del amor, de la solidaridad, de la fe y de la esperanza. Quizás produzca cosas afuera, pero no dentro del corazón de una persona. Y me vuelvo aquí rápido porque estamos en el clima del mensaje, donde hay una amenaza. Y Elías se desvincula de Dios y toma una decisión apresurada en su desespero y en el afán. Hermano, qué difícil, qué duro. Y le digo algo hoy: no tome decisiones en el afán. No tome decisiones en la desesperación de una deuda, de que pastor, me están cobrando, pastor, tengo esta enfermedad, pastor, mi esposo dijo que se quiere divorciar. Corra a la presencia de Dios. Mire, Elías, el hombre el profeta del momento, era el que salía por todas las redes sociales, era el que estaban por todos los Twitter, era el que salía por todos los reels de TikTok y de Facebook, salía por todos lados. Él era el hombre del momento. Imagínense, 450 profetas de Baal sacrificados por el profeta Elías, el hombre que hizo que lloviese. Y un mensaje de una bruja le descuadró la vida, amado hermano, porque mire lo que trajo después. Y ahí voy. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y se vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Mire el nivel de depresión y desánimo al que vino a caer el hombre del momento. ¿Sabe qué nos hace ver a esto? Que ninguno es exento. Leía en su momento, cuando este cantante, artista de reggaetón, que hoy es Cristiano Farruko, él contaba que en sus últimos años se podía subir al concierto y tener el estadio lleno, millones de dólares ganando por ese concierto.
Pero cuando se bajaba se sentía más vacío. Cada concierto se sentía más vacío porque sabía que en su corazón yo no estaba haciendo lo que a Dios quería hacer con él. Y él mismo lo decía, le estaba dando al público lo que a mí me hacía falta, llenándolos de quizás de lujuria, llenándolos de quizás de letras vanas, pero yo vacío por dentro, hablándole de algo que yo no sentía. Y el hombre lo confiesa. Era un hombre que decía, él llegó a decir en una entrevista, le decía, no tienes problema en que tu música está afectando a la generación de los que hoy se levantan. Y él mismo dice, yo no soy padre de esos muchachos que me escuchan, yo no los obligo. Los padres tienen que encargarse de criar a sus hijos y ver si la música que escuchan es más importante que lo que sus propios padres le pueden decir. Y puede que tener algo de razón, claro que sí, porque usted debe ser la mayor influencia en sus hijos. Pero él también reconocía, después siendo cristiano, un día su hijo estaba viendo en YouTube Kids, una comiquita, no sé de qué, y en la comiquita salía la canción de Pepas, una canción que habla solamente influyendo a la drogadicción. Y él cuando escucha al niño viendo, porque él dice, pero se supone que todo esto está controlado, que aquí no debería escucharse este tipo de canción, una canción infantil con música, hablando de drogadicción. Y el diablo por allá metiéndole basura a su hijo. Y usted muy feliz, no, es que está viendo comiquitas. Y desde el mismo hogar el diablo destruyendo a sus propios hijos, porque el padre prefiere darle un teléfono al hijo y que el celular lo críe, que usted dedicarle tiempo a él. Esto nos corta a todos, porque los hijos necesitan a sus padres. Otra vez volvió a pastor con el padre, pero es que tenemos que cuidar nuestra generación, porque que su hijo para mí no es cualquier hijo. Yo veo en sus hijos pastores, apóstoles, profetas, predicadores, evangelistas. Veo profesionales, presidentes de este país, alcaldes, veo gobernadores, veo gente importante en esos niños que usted ve ahí caminando, quizás que todavía no se pueden parar de su cama. Ahí está su hijo. ¿Y cómo lo vas a levantar? ¿Qué educación le vas a dar hoy? ¿Bajo qué principios, valores morales le vas a sembrar hoy en tu corazón? ¿Que el trabajo es más importante que Dios? ¿Que el dinero, que la fama, que los títulos es más importante que la presencia de Dios? Son cosas que tienes que aprender a traer en equilibrio a su vida. Y ya es un tema de usted con Dios. Ahora, dice la palabra aquí que este hombre va y desea morirse. Señor, quítame la vida. Estaba solo. Cualquiera piensa que Dios está, no, es que Dios camina con el de la fe. Dios, pastor, camina cuando me va bien en un negocio. Dios camina cuando estoy en el éxito, cuando yo tengo fe. Eso yo toco, lo prospero, todo me sale bien. ¿Ha sentido usted ese momento? Usted hace esto y sale bien, el matrimonio está bien, los hijos están bien, la salud está espectacular. Usted se siente como, bueno, todo está en control. Todos queremos vivir así. Quien viene a la iglesia quiere vivir así. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero vivir así, que todo está en control. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Síntomas de un alma deprimida. Quizá hubieron tiempos donde serviste a Dios en la iglesia, pero ¿en qué momento te desconectaste? ¿Qué causa trajo desconexión entre tú y Dios? Ya no le sirves como le servías antes. Ya no le buscas como le buscabas antes. Venías a la iglesia antes con un deseo y una alegría en tu corazón. Ahora vienes como por una carga y un compromiso, sintiendo un peso. Tratabas a tu familia, cuidabas a tu esposa. Antes era un gusto, un deleite poder pasar tiempo con tu familia. Ahora te sientes como si tú estuviesen en una cárcel. Síntomas de un alma deprimida. Y le decía yo a estas mujeres, hablándole del matrimonio, y le digo hoy a la iglesia, yo les hablaba muy claro y les hacía saber lo siguiente. Yo le decía, nadie, escuche bien ustedes, nadie, si quieren siéntense aquí, mi hermano, porfa, aquí que los pueda ver. Nadie, voy con ustedes, presten atención, nadie, yo le decía ya, ni un hombre, ni los hijos, ni un papá, ni una mamá te va a poder llenar como Jesús lo hace. Así que si buscas un mejor empleo por
tener más dinero y sentir que te vas a sentir mejor no es la solución. Buscar hacer otras cosas para sentirme lleno y pleno no es la solución. Acabar con este matrimonio, con este hogar, porque ya el hombre no me satisface, la mujer ya no me llena, y irme a buscar otro pensando que te va a llenar, no te va a llenar. Voy a comprarme ropa nueva, voy a viajar otra vez, voy a salir para ver si algo pasa en mi vida. Nada va a pasar. Porque el cambio verdadero de un hijo de Dios no comienza afuera, empieza adentro. Y no importa si hoy estás en depresión, no importa si estás en los momentos difíciles, quizás hoy vives del pasado. Mira hasta donde llegó a decir: Señor, yo no soy mejor que mis padres, menospreciándose. Yo no sirvo para ser ya un profeta, yo no sirvo para ser un hombre de Dios, ya yo no sirvo para servicio a Dios, cosa que el diablo trae a tu boca. Cuida cómo hablas. Cuida como hoy confiesas. Escuche bien esto. Y he aquí, luego, un ángel le tocó. Un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Estudiando la palabra, esta palabra ángel, cuando la Biblia habla de un ángel, la traducción griega de esta palabra, hablando de ángel, habla de la divinidad del Hijo de Dios. Cuando usted escucha un ángel hablando en plural, es decir, una persona habla, el griego habla de que es la misma divinidad de la presencia del Hijo de Dios. Es decir, quien estaba hablando aquí, Elías, no era un ángel como usted puede pensar, era el mismo Cristo hablándole a él. En sus momentos de mayor aflicción, en sus momentos de mayor debilidad, en su momento de mayor tristeza. Él no estaba en su momento en el pic de su carrera, estaba en el momento más difícil de su vida. Y le dice Jesús, yo no veo a Jesús diciéndole: pecador, mire qué arrastrado está usted. Nada, usted sí es chuleta frita. Jesús le dice: levántate, come y bebe. Tu error, tu pecado. Aquí Elías, la palabra no dice, pero había empezado a dudar de Dios. Dios no me va a cuidar, ya Dios no me va a defender, yo le fallé a Dios. Como muchos cristianos hoy se sienten en el mundo condenados, aislados, pensando que Dios no está. Y hay algo que el Espíritu Santo me mostraba y me revelaba y me quebrantaba el corazón. Porque mire Jesús en su amor lo que hace. O sea, cualquiera cree que Dios, porque Dios va a bregar con tu carácter, Dios va a bregar con tus debilidades. Cuando en el corazón de un hijo de Dios está el deseo de poder servir a Dios, de seguir la batalla. Amado hermano, recuerda el camino que le hablaba el viernes. Aquí de Elías se estaba distrayendo en el camino, estaba desviándose del camino. Levántate y come. Dice que entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Tal era la depresión que estaba cargando Elías, que no quería ya nada. Por eso mire, los médicos hablan que cuando un enfermo deja de comer, corre el peligro de morir. Porque lo que habla de un alma que se ha resignado. ¿Sabe cuándo un enfermo se resigna a la muerte? Cuando deja de comer. Por eso bien decían los abuelitos: uno coma, porque enfermo que come no se muere. Oh, tengo hambre, coma. Tengo hambre. Le da la boca una comida y uno. Oye, pero cuando una persona pierde el deseo por la palabra de Dios, de venir a la iglesia, de leer su Biblia, de orar, y puede estar todo muy bonito por fuera. Elías venía del éxito, estaba en éxito, pero espiritualmente estaba desplomado, destruido. Todo el mundo quizás hablaba de Elías. Oh, Elías, si supiera lo que hizo ayer Elías, espectacular. Pero hoy en el presente de Elías estaba en su peor momento. No había caído en fornicación, en adulterio, no había caído en cosas, pero su espíritu estaba abatido, su corazón. ¿Por qué, pastor? No lo sé. Vendrá un momento, hermano, donde usted ve que le pagan y la cuenta llena de dinero, pero su corazón deprimido. Se siente solo, siente que no tiene fuerza, que nada tiene sentido.
Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, levántase y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire lo que un alma cuando empieza otra vez a alimentarse, cuando empieza otra vez a despertar el deseo, amado hermano, usted comienza a entender y saber que la presencia de Dios y la palabra es lo único que se sostiene. Cuando Elías estaba en su fe, lo alimentaban los cuervos. Cuando estaba en su fe, en lo más alto, lo alimentó una viuda. Resucitó un muerto, hizo descender fuego del cielo, hizo llover. Pero cuando estaba en su peor momento, el mismo Dios lo vino a visitar. La misma presencia de Jesús. El cielo podría estar: hey, hey, voy yo, le dijo Gabriel. No, voy yo, dijo Miguel. Los ángeles, voy yo y le doy fuerza, Señor. Voy yo, ayudo al profeta. Voy yo y lo defiendo. Voy yo y lo cuido. Dijo Jesús: no, ese me toca a mí. Ese me toca a mí. Entendió el sacrificio en la cruz. Entendió lo que es pagar el precio. Entendió lo que es derramar la sangre del cordero. Elías tenía la revelación de Jesús. Dice la palabra que cuando vino la transfiguración de Jesús, ¿quiénes aparecieron? ¿Quiénes? Elías. ¿Y quién es el otro? Moisés. Hombres que se le reveló Cristo antes de que aún mismo se escribiera de él. Por eso, amado hermano, en su peor momento usted no está solo. Jesús está con usted. Usted puede estar, no está el pastor quien ore por mí, no está el hermanito, no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá. Cristo está ahí contigo. Yo no veo a una persona, cualquier hombre. El mismo Dios estaba con Elías en su peor momento, iglesia. Yo no sé cuántas amenazas ha recibido del diablo, cuántas amenazas de muerte, cuántos ataques a tu alma, a tu espíritu, pero aún allí Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Jesús por eso, amado hermano. Si usted hoy está en depresión, si usted hoy está en tristeza, Jesús será tu mejor defensa. Ese momento de mayor debilidad, ese momento donde dudas, ese momento donde sientes que ya no tienes fuerzas, es el momento donde Dios dice: déjemelo a mí, de ese me voy a encargar yo mismo. Yo voy a ayudarte en ese matrimonio, yo voy a ayudarte en medio de esa economía, yo voy a defenderte en medio de todo lo que hoy te atacan. Pero tu vida no será en vano. Levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Aleluya. Ese es Jesús. En los momentos de mayor aflicción es Jesús quien te sostiene. Él es quien te da seguridad. En ese punto la vida de Elías no volvió a ser la misma. Solo Cristo podrá vencer tu ansiedad. Solo Jesús podrá vencer tu depresión. Él es el único que te puede ayudar. No hay una pastilla, no hay médico, no hay doctor ni psicólogo. Pero el ataque, el verdadero problema del alma no está afuera, está dentro. Y hoy vivimos en un mundo, iglesia, donde hay tanto conocimiento, hay tanta teoría, y aún la ciencia médica, los psicólogos se sorprenden al ver cómo con tanta información, hablando de la inteligencia del alma, para que la gente no ande en depresión y en tristeza, es donde cada año los índices de suicidio mueren. No entienden por qué. Porque se supone que hay más charlas motivacionales, hay más speakers, y hoy en día es un negocio. Hay motivadores de todo tipo, hay influenciadores de todo tipo. Pero nada ni nadie va a dar con el problema, porque solamente es un lugar en tu corazón que puede ser tratado por Jesús. Y cuando usted y yo hoy entendemos que nada ni nadie nos puede ayudar, solo Jesús, es allí donde será tu lugar de socorro. Elías ahí se levanta y comienza y hace, y Dios le da una dirección, pero aún en el momento de su depresión,
Perdió aún hasta su llamado, porque era la ley, había en un momento de ley. Y Dios lo llama y no le permite morir, continúa con su ministerio Eliseo. Pero hoy usted y que yo estamos aquí, amado hermano, que vivimos por la gracia. Hoy quien te cubre a ti es Jesús. Hoy quien te sostiene a ti es la presencia de Dios. Por eso que cuando usted camina en la calle, el mundo espiritual no ve a un hombre, no ve a una mujer, ve al Hijo de Dios caminando en las calles. Por eso Dios te prospera, por eso Dios te guarda. No importa el país donde usted vaya, si usted va oyendo la voz de Dios, mi hermano, la bendición de Dios siempre va a estar con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un buen aplauso a mi Señor Jesús? Amén. Cierre sus ojos allá donde está. Quiero hacer una oración por usted. Vamos.